en esta mañana nuevamente, por encontrarnos aquí en el lugar de la casa de oración, alabando y glorificando tu nombre, Dios mío. Muchas gracias por este momento. Gracias por nuestros amigos y hermanos que han llegado entre nosotros por primera o segunda vez también, Señor. Gracias, Padre, por cada niño, Dios mío. Gracias por cada maestro de escuela bíblica también, que ejercitará en este momento, Señor, su ministerio para honra y gloria de tu nombre. Nos depositamos en tus manos y toma el control también de este momento, en el nombre de Jesús, amén. Mientras nos sentamos, despedimos a los niños también que van para su escuela bíblica. El Señor continúe bendiciendo a todo este grupo de niños y a sus maestros y maestras también, y a nuestros hermanos y hermanas, padres de familia, que permiten también que sus niñitos y niñas puedan irse instruyendo y comenzando con el ejercicio del conocimiento de la palabra del Señor. Hermanos, esta mañana le damos gracias al Señor porque estamos de regreso y nuestro hermano Santo ha estado reflexionando en el tema del liderazgo, algunos aspectos importantes en el tema del liderazgo, y yo creo que debemos aprovechar este tiempo, esta oportunidad, estas reflexiones para tomar nota también y considerar algunos aspectos importantes. Vamos a reflexionar un poco también en esta parte, pero específicamente vamos a tomar una pareja del Antiguo Testamento, una familia del Antiguo Testamento muy conocida, para que en ella tildemos algunas cosas importantes que suceden también en la familia. El liderazgo tiene su costo, lo ha mencionado el hermano en varias ocasiones y así lo encontramos también en la palabra. Pues hermanos, los patriarcas en el Antiguo Testamento también se perfilaban como unos grandes líderes del pueblo de Israel, y estos líderes no surgieron así de la noche a la mañana, ni tampoco, hermanos, surgieron ya en condiciones de líderes, sino que también el Señor tuvo que hacer un trabajo, tuvo que perfeccionar, tuvo que preparar, tuvo que moldear, tuvo que quizás cortar, eliminar algunas cosas para mejorar ese liderazgo. Y tomando en consideración entonces, yo les invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 25, del versículo 27 al versículo 34. Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Este es el pasaje base que nos va a servir para reflexionar esta mañana. Vamos a usar otros textos cercanos, pero este es el pasaje que nos va a servir. Vamos a leerlo para recordarlo, porque yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen, ya lo saben, lo hemos visto en algunas otras ocasiones, y además que es una historia interesante. Del versículo 27, el versículo 27 continúa una historia de los versículos anteriores. Esaú vende su primogenitura y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Antes de estos versículos y antes de este incidente, que vamos a ver que este incidente va a revelar algunos aspectos importantes de estos dos hermanos, hay una historia que complementa el principio de este relato, y es el nacimiento casualmente de Jacob y Esaú, y la revelación que Rebeca obtuvo a través de un profeta. Es importante, esto lo encontramos en los versículos anteriores. En realidad, Rebeca, una mujer que fue buscada específicamente para casarse con Jacob. Pero me llama la atención, hermanos, de que si ustedes se fijan, Rebeca también surgió una mujer estéril. Y gracias a Dios por ese aspecto, porque en este aspecto de la esterilidad, Dios se manifiesta, Dios se movió, y el sacerdote, el padre, Jacob en este caso, Isaac, ora al padre para que, el vientre de su esposa quede en condiciones para dar a luz. Me llama la atención porque siempre que Dios tiene algo preparado, hermanos, no con nuestros medios naturales se va a realizar, sino que Dios interviene. Y así fue. Sin embargo, otro aspecto importante también en esto es que cuando Dios interviene, nosotros creemos o podríamos creer también que de ahí en adelante, porque Dios interviene, las cosas van a caminar casi perfectas o perfectas. Quizás algunos de nosotros, cuando venimos al Señor, nos manifestaron y nos dijeron que ya en los caminos del Señor las cosas eran completamente distintas. Y nos imaginamos una vida sin problemas, una vida sin dificultades, una vida solo de alegría, de felicidad. Pero en el transcurso nos hemos venido dando cuenta también que hay sus dificultades, que hay sus problemas, que hay sus malos ratos, y que hay muchas otras cosas que al final Dios viene usándolas para que nosotros vayamos tomando forma de cristianos, y en vez de perjudicarnos, más bien nos van moldeando para entrar al reino de Dios en su totalidad. Así es que esto le sucedió a Rebeca, y resulta que los hijos que llevaba en su vientre también tenían problemas entre sí, y tanto parece ser que eran los problemas que tenían, que se peleaban, que fue y Rebeca a consultar a qué se debía esta parte. Y entonces
de parte de Dios le dijeron, bueno, lo que pasa es que en el vientre llevas dos hijos que van a representar dos naciones y que van a tener dificultades desde el principio, e inclusive el menor o el mayor iba a servir al menor. Rebeca se perturbó tanto que quizás hasta dice, ¿para qué voy a seguir viviendo entonces si vamos a tener ese tropiezo en el camino? Bueno, no había ultrasonido en ese tiempo, no había nada de lo moderno, y se dieron cuenta a través de la revelación de que en su vientre llevaba gemelos. Y así fue, desde el nacimiento hubieron problemas y el segundo niño nació inclusive agarrado del calcañar de su hermano, y ahí comenzaron. Entonces los versículos 27 en adelante, que son los que leímos, nos refresca un poco el relato de cómo vivieron esos muchachos. Crecieron, dice, crecieron, ellos tuvieron una vida familiar, pero al final tuvieron dos formas de vida diferentes. Cada uno de ellos tenía una forma de vida diferente. El uno era tranquilo, quizás un poco más ordenado. El otro, hermanos, dice que era un hábil cazador. Era un tipo que alcanza el éxito o alcanzaba el éxito en sus momentos y por su casa inclusive. Podríamos decir que algunos hasta pudieran haberlo admirado, porque tenía muchas cosas buenas, amaba la vida al aire libre, se concentraba en todo aquello que era físico, y lo único que le interesaba quizás su aspecto exterior, armonizaba su aspecto interior con las cosas que hacía, pero no con lo interno de su vida. Y ahí crecieron. El otro aspecto importante es que había un partidismo en los padres. Ahí lo vemos nosotros en los versículos, en el versículo 28. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. No sé si realmente quizás un poco impresionada por la revelación. Cuando nosotros nos ponemos a revisar y a leer con mucho cuidado esta parte, nos vamos a dar cuenta que Rebeca tiene un papel bien importante en este relato. Inclusive, si lo vemos así, abuelo de pájaro, nos vamos a poner a pensar de que, bueno, Rebeca tenía cierto mal quizás, pero en el fondo, hermanos, yo me pongo a pensar de que ella estaba desde el principio como impactada por aquella revelación que había tenido de que el menor iba a servir, el mayor, iba a servir al menor. Y eso seguramente le estaba impactando y no hallaban la forma de cómo eso se realizara. En realidad, esto también nos deja a nosotros algunas enseñanzas. Siempre, si mostramos preferencias en nuestros afectos con nuestros hijos y no nos conducen en realidad a lo justo, a lo equitativo con nuestros hijos, seguro que eso nos va a perjudicar en el futuro. Aquí solamente son unos cuantos versículos, una pasada, pero al final es toda una vida la que se desarrolla con estos muchachos. Del versículo 29 en adelante,
que es prácticamente el aspecto fundamental de esta historia. Ahí vemos el presente de Jacob y también el presente de Esaú, y un incidente revelador. Sí, todavía lo anterior no nos revela lo interno de cada uno de los muchachos. Este incidente nos va a revelar realmente la situación y el carácter de cada uno de ellos. Déjeme decirle también que lo he dicho en algunas otras ocasiones, nuestro carácter se revela muchas veces por los incidentes que ocurren en nuestra vida normal, en nuestra vida secular, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos y así sucesivamente. Dependiendo, hermanos, de nuestros incidentes que pasemos, así vamos a reaccionar. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de nuestro carácter, si nuestro carácter ha crecido, se ha desarrollado, ha fortalecido en el Señor, o todavía le falta mucho. Ahí nos damos cuenta. Si todas las cosas están bien, si todas las relaciones están bien, si no hay ninguna dificultad, nuestro carácter se mantiene. Pero si hay incidente, hermano, ahí nos vamos a dar cuenta si pelotamos con facilidad o si tenemos suficiente paciencia para algunas cosas. Ahí nos vamos a dar cuenta, y eso fue lo que pasó en este incidente del versículo 29 en adelante. En un momento, Esaú, que era un cazador, parece que quedó sin alimento. Y déjeme decirle que aunque él era un cazador hábil, pero los cazadores no siempre tenían que comer, porque de pronto no cazaban y entonces no había comida, aunque posiblemente en la casa de Isaac siempre había comida, porque la bendición de Dios estaba con ellos, pero en algunas ocasiones no había cazado, y es posible que en esta ocasión, en este momento, y como Jacob, recuerden que era un personaje que estaba en casa, que se mantenía en casa, ahí cuidando de su mamá y su mamá de él. Había posiblemente también aprendido algunas cosas de casa. Y en esta ocasión lo vemos preparando un guisado oportunamente cuando su hermano llega, y quizás cansado, agotado, sin alimento, sin casa, sin nada que hacer, y a él lo encuentra ya listo con un guisado. En esas condiciones, posiblemente en esas condiciones, es que se da este incidente. Y dijo entonces Esaú: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Otro aspecto importante es que ese guiso rojo que él dice, puede también que en su mente estaba ahí representando, qué sé yo, la carne de un animal o inclusive la sangre del mismo animal. Pero al final se dio cuenta que no era eso, eran sencillamente también lentejas. Y Jacob respondió: véndeme. En el diálogo, en este incidente, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. Hermanos, quizás no podríamos entender con claridad
¿Por qué? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué en este diálogo, este incidente, no surgió otro motivo de diálogo? Pero es que lo que podemos ver es que realmente Jacob tenía algunos principios, quizás no tan ordenados, ni tan cómodamente planteados, pero tenía también algunos aspectos que lo ayudaban a buscar las cosas un poco sagradas, o estaba interesado por las cosas importantes. ¿Saben por qué? Porque el asunto de la primogenitura tenía que ver con, no solamente con la herencia, sino que también tenía que ver con jefe de casa en caso de que faltara el padre, e inclusive sacerdote de la familia en caso de que faltara el padre. Se hacía cargo de su madre en caso de que faltara el padre, hasta que la madre muriera. Se hacía cargo también de las hermanas, repito, en caso de que el padre muriera. Este derecho, y en el caso de esta familia, este derecho tenía que ver también con el caso de la descendencia hasta nuestro Señor Jesucristo. Quizás no conocía todo eso Jacob, pero tenía ciertos intereses. Y entonces aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad. Y bueno, se dio el diálogo. Y el diálogo prácticamente manifiesta este aspecto importante. Porque Esaú dice, bueno, en los versículos siguientes, me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Si me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Esta expresión, hermanos, aunque parezca tal vez un poco distinta a nuestro contexto, pero esta expresión dice mucho del valor que le asignaba a los asuntos espirituales Esaú. Dice mucho del valor que le asignaba a los asuntos espirituales Esaú. Y yo miro también que Jacob estaba interesado. Que Jacob, hermanos, estaba inclinado. Y que Jacob también estaba buscando la forma, la manera inadecuada, de forma inadecuada, equivocada. El mayor servirá al menor. Era una profecía. Pero según el relato, miramos que él lo está tratando de buscar de una forma equivocada, haciendo uso de sus habilidades, de sus astucias y de conseguir la mayor ventaja posible dada una situación determinada. Entonces, en ese aspecto, hermanos, los dos en este momento, en este incidente, están revelando su carácter. Uno descuidando totalmente, despreciando lo duradero, lo permanente, lo sagrado. Y el otro aprovechándose y tratando de hacerlo a su manera, a su modo. Uno se pregunta, esto eran los patriarcas en el caso de Jacob. Era una realidad, hermanos. Y cuando nosotros leemos eso, podemos decir cómo Jacob pudo llegar a ser patriarca del pueblo de Israel con
con tantas cosas, pues yo me pongo a pensar también en que qué bueno que pudieran existir estas cosas en la Biblia y en la historia, llamémosle así, en la historia sagrada, en la historia bíblica, porque nos revela también otro aspecto importante. Y es que Dios no pasa por alto tampoco nuestras debilidades, nuestras deficiencias, nuestras dificultades, nuestras mentiras, todas nuestras debilidades de carácter. Esto sirvió para que Dios comenzara a prepararlo, a moldearlo. Porque no terminó ahí la historia. Ahí no terminó la historia. La historia continuó de cada uno de ellos, pero al final nos vamos a dar cuenta que Jacob terminó siendo un hombre distinto. En este momento, hermanos, en este momento del incidente, nos damos cuenta de que el carácter tranquilo de Jacob, el hombre dócil, el hombre de casa, el hombre apegado a su madre, inclusive influenciado mucho por su madre, estaba revelando también su carácter, su interior. Pero repito, ese comportamiento nos enseña que así es el hombre, así es el ser humano. Y el Señor es capaz de transformarnos. Dios fue capaz de ir haciendo transformaciones en la vida de Jacob, así igual como ha venido haciendo transformaciones en nuestras vidas. Así como el Señor hace transformación en nuestras vidas, así también fue transformando el caso de la vida de Jacob. Él tenía, repito, él tenía su interés y deseo por las realidades espirituales, pero no estaba yéndose por el camino que le correspondía. Estaba haciendo las cosas de forma incorrecta. Ahí podemos ver entonces este aspecto fundamental. Nuestro carácter se revela de acuerdo a las determinadas situaciones, a los determinados incidentes que tenemos en nuestra vida. Y en el versículo 33 dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Y comió del guisado luego. Y él, en la última parte de ese versículo 34 dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Dice el escritor específicamente, y así menospreció Esaú la primogenitura. Y si pudiera agregársele algo más, yo le agregaría, y así se aprovechó Jacob de la primogenitura de su hermano. Un aprovechamiento ilícito, pero bueno, aplicando esa parte de la vida de esta familia y de estos hermanos y de este patriarca que se convirtió luego, debemos observar algunas cosas. Lo que sucede con nosotros muchas veces, uno, le restamos importancia a los aspectos espirituales, a los aspectos sagrados, a los aspectos permanentes en nuestra vida. ¿Cómo? Van a preguntar, ¿cómo? Hermano, hay muchas maneras, muchas formas de restarle importancia a las cosas espirituales, a las cosas sagradas, a las cosas permanentes. Sí, hay muchas formas. Sí, hay muchas formas de sustituir. Hay muchas formas, hermanos, de hacer para restarle importancia a las cosas espirituales. Desde la llegada a una célula.
desde la dejada del tiempo para estar en la casa del Señor, desde la dejada del tiempo para leer nuestra palabra, desde la dejada del tiempo para orar, desde la dejada del tiempo para hacer alguna vez, cualquier cosa, hermanos, que tenga que ver con el bien sagrado y las cosas espirituales, le podemos restar importancia haciendo otra cosa, porque sobran cosas que hacer los domingos por la mañana y los domingos por la tarde y por las noches, y bueno, y en cualquier momento sobran muchas cosas que hacer. Pero bueno, le sucedió a Esaú, también nos sucede a nosotros. Le sucedió a Jacob irse por el camino no correcto. Muchas veces también nos sucede a nosotros. Pero hablando un poco más sobre esta parte, hermanos, yo miro que la primogenitura tiene que ver con un futuro. Tiene que ver con un futuro. Porque la primogenitura, además del derecho, fíjense bien, el derecho de tomar la herencia de su padre, iba a ser después quizás de su muerte, la herencia de ser el sacerdote de la familia, en todo caso que el padre falleciera, y así, tenía que ver con el futuro. Pero en este momento esos dos hermanos están en el presente escribiendo su futuro. En el presente escribiendo su futuro. Y a mí eso me dio pauta para asemejarlo con nuestra vida diaria. Muchas veces es también lo que pasa en nuestras vidas. Si no cuidamos nuestro presente, posiblemente nuestro futuro, así en términos de jóvenes, nos va a pasar la cuenta. Si no cuidamos nuestro presente, es posible, nuestro futuro nos va a pasar la cuenta. Y pueda en todos los niveles, hermanos. Y vamos a hablar de unos niveles sencillos, aún en el cuidado de nuestro cuerpo. Sí, ahora que estamos jóvenes, usted puede hacer con su cuerpo y comer lo que quiera, hermano. Podemos comer, digerir lo que queramos, cualquier cosa, hermanos. Y hacer los desmandos que queramos también. Podemos hacer los desmandos que queramos, cualquier cosa. No se preocupe. Pero sepa una cosa, que lo que está escribiendo y haciendo ahorita en el presente, su futuro le va a pasar la cuenta. Si los jóvenes no aprovechan al máximo su vida y sus estudios ahora que son jóvenes, ahora que no tienen compromiso, ahora que sus padres están con ellos y los cuidan y están ahí protegiéndolos, guiándolos, dirigiéndolos, ténganlo por seguro que el futuro les va a llamar la atención. Y miren, muchachos, el futuro es duro. En ese momento, ellos dos están tratando de resolver algo futuro. Pero cuando se llegó el momento, porque se llega el momento, hermanos, se llega el momento, cuando se llegó el momento y el padre Isaac ya estaba por finalizar, mandó a llamar a su hijo y le dijo: quiero darte la bendición. Esa bendición consistía, hermanos, en una bendición como sacerdotal, una bendición que iba a trascender para el futuro. Quiero darte la bendición, pero ve y caza un animal, tráeme un guisado y luego, después que coma, te voy a dar la bendición. La madre escuchó, se puso en contacto con su hijo,
Por eso les dije al principio que el muchacho también estaba bien influenciado por su mamá. Se puso en contacto con su hijo y le dijo, mira, apúrate, ve, trae una cabrita y yo te voy a preparar y vas donde tu padre. Y múdate, ponte una ropa de él inclusive y lo que sea para que no descubra que eres tú, Jacob, pero de inmediato. Y así lo hizo Jacob. Y con engaño y con todo, hermanos, el padre le dio la bendición a su hijo Jacob, creyendo que era Esaú. Miren, ahí estamos hablando del futuro patriarca. Según Esaú no le interesaba. Según Esaú no le interesaba. Pero va a llegar un momento que sí, hermanos, que te interesa. Va a llegar un momento que sí te va a golpear los descuidos que hiciste en el tiempo de tu juventud. Y aquí, miren, en el versículo 34 del capítulo 27, allí encontramos a un Esaú, no como aquel Esaú que dijo, ¿para qué quiero esa primogenitura? Al final me voy a morir. Y si no, ¿cómo me muero más rápido? Tómala. Mire, en el versículo 34 del capítulo 27, ya después que Jacob había llegado, ya después que había recibido la bendición, llegó Esaú. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, que le había dicho, pero hijo, pero si yo ya di la bendición, ¿y quién era el que vino? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. ¿Saben qué? Ya era demasiado tarde. Esa amargura que pudo haber sentido, hermanos, esa amargura que pudo haber sentido, bueno, proféticamente se tenía que cumplir, pero esa amargura ya la había procesado tiempo atrás. Había descuidado y despreciado su primogenitura. Si no cuidamos nuestro presente, nuestro futuro, hermanos, repito, nos va a llamar la atención en todos los sentidos. Y en el sentido espiritual de igual forma también, hermanos. En el sentido espiritual también nos llama la atención. Alguien que toma las cosas de Dios así superficialmente. Los que podemos tomar las cosas de Dios así superficialmente, ténganlo por seguro que en un momento oportuno vamos a sufrir por haber descuidado lo que el Señor inclusive nos ha entregado. Algunos hermanos que están también en proceso de liderazgo, debemos no olvidar que debemos de sembrar correctamente. Porque, ¿sabe? Debemos de recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esaú sembró menosprecio de su primogenitura y al final cosechó una amargura. Bueno, y muchas otras cosas más, hermanos, pudo cosechar Esaú por causa de su descuido. Y para concluir, quiero decirle algo. Muchos de los que estamos acá venimos por primera, segunda vez. Muchos no también, pero muchos vienen por primera o por segunda o por tercera vez. Lo que hoy decidimos por nuestra vida va a bendecir o a perjudicar nuestro futuro.
Lo que hoy decidimos por nuestra vida va a bendecir o a perjudicar nuestro futuro. Si un día de tantos, hermanos, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, pues otro día de tanto, Él nos confesará también delante de Dios y delante de sus ángeles, así públicamente. Pero si nunca, hermanos, cuidamos de este aspecto de decidir nuestra vida por el Señor, bueno, vamos a cosechar un futuro perjudicial. Este aspecto de la vida de esta familia, hermanos, es cierto que es una historia de una familia dividida por pleito, cuyos miembros se encuentran con Dios en sus aflicciones al final. Y por último logran la reconciliación. Pero también nos dejan mucha experiencia y muchas muestras que nosotros podemos tomar. Dios se mueve en nuestras vidas, Dios se mueve en nuestras familias, Dios cumple sus planes, no importa, y somos nosotros parte de esos planes. Dios cumple sus planes, pero ojalá y Dios quiera, hermanos, que estemos aprovechando de la mejor manera nuestro presente, estemos aprovechando de la mejor manera nuestras decisiones ahora, que estemos aprovechando de la mejor manera las cosas sagradas, las cosas importantes, las cosas duraderas, y no optemos por lo que a la vuelta de la esquina perece. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Y si hay alguno entre nosotros que quisiera dejar las cosas temporales por las cosas eternas, queremos acompañarle y queremos orar juntos en esta mañana. Le damos gracias al Señor y que esta palabra expuesta fortalezca nuestra vida y nos ayude a reflexionar en nuestras vidas, en nuestro quehacer y en nuestro andar. No en vano, ni tampoco, hermanos, no perdemos el tiempo de estar aquí el domingo a las 9 de la mañana alabando y glorificando nuestro Señor. Edificamos nuestras vidas, fortalecemos nuestras vidas, nos preparamos, le damos importancia a las cosas permanentes más que a las cosas que a la vuelta de la esquina se terminan. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, agradecemos, Señor, que constantemente nos hagas llamado. Constantemente, Señor, nos hagas reflexionar en tu palabra y nos instes también a tomar las cosas permanentes, las cosas espirituales con mayor empeño, con mayor interés, con mayor deseo, con mayor preocupación. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas esta mañana. Bendice, Padre, también a los que están por primera o segunda vez. Bendice a los que se han quedado, Señor. Bendice y dirige, Señor, a los que están a punto de tomar decisiones. Bendice, Padre bendito, a cada uno de los que estamos acá en esta mañana. Y ayúdanos para que con mayor empeño y empuje tomemos las cosas permanentes que son para la vida. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y mi hermano.